Bona vesprada, com estem? Alborallers i alboralleres. Quarta sessió, no te dejo un visto, Departament de Joventut de l'Ajuntament d'Alboraya. El nostre consultori emocional amb el gran Vicent Ginés de Serra. Comarca? Quina comarca és Serra? No tinc ni idea de quina comarca és Serra, si vols Si quieres me lo invento. Camp de Túria, Vicent. Has d'aprendre... Es que yo soy de Valencia. Sí. Pero que me he mudado a Serra, pero yo soy de Valencia. No excuses. Família, un plaer tornar a estar així amb vosaltres. Com tots els mesos, hem passat el tema per xarxes socials i heu estat vosaltres els que heu dit quines són les preguntes que anem a volcar així en Vicent. I Vicent ens les contestarà. Haré lo que pueda. El tema que hem triat, un tema dur, sí. Un tema difícil, però un tema molt interessant. Depressió. ¿Qué te sembla, Vicent? Muy interesante. Creo que va a dar para hablar bastantes cosas, ¿eh? Bastantes cosas. Depende de las preguntas. Un tema que està en boca de tots. Un tema que qualsevol persona avui en dia l'ha pogut patir. Sí. Inclús persones que s'estan mirant que no saben que han pogut patir o que estan patint depressió. Exacto. I jo diria un poc, a veure si tu penses, la real pandèmia de la nostra societat d'avui en dia, la depresión. Una de tantas, ¿eh? Una de tantas. Una de tantas. Creo que la depresión puede ser una de las pandemias que hay, sobre todo porque no se concibe bien lo que es exactamente y los síntomas que tiene y cómo salir del agujero, pero no es la única, como hablamos. La mayor pandemia que tenemos es el miedo. O la salud mental en si mateixa. Y eso, la salud mental la que engloba todo esto. Para mí ahí es donde está la mayor pandemia. Molt bé. Vicent, anem a començar les preguntes. ¿Vale? Venga. La primera es, ¿cómo saber si tienes depresión? Vale, antes de contestar a esa pregunta, si te parece, como esto está siendo en directo, yo os invito a que escribáis en directo cualquier pregunta que tengáis. Yo imagino que ya has registrado unas cuantas, pero también si estás ahí, saluda, que además tenemos un equipazo aquí detrás que van a atenderte, a contestarte, a escribirte. Y si tienes dudas, escríbelas y nos pasan las preguntas también y complementamos. D'acord, perfecte. ¿Vale? Eso es lo bonito de los directos, que si fuera solo grabado, pues solo grabado. Pero vamos allá, entonces repíteme la pregunta porque yo estaba con esto y no me ¿Cómo saber si tienes depresión? ¿Cómo saber si tienes depresión? Lo primero que yo tendría en cuenta, y para mí esto es muy importante, es diferenciar entre tristeza y depresión, ¿vale? Que esto es muy interesante. Porque podríamos, primero, la depresión como tal, diagnosticada como tal, es una enfermedad. Y si una persona sospecha que pueda tener depresión, mi consejo radical, y yo quiero decirlo aquí, es ve y pide ayuda. Aquí vamos a hablar de tips, vamos a hablar de indicaciones, vamos a hablar de cómo detectarla, pero cuando tú veas que esto pinta a depresión, mi consejo radical como profesional es ve y pide ayuda. De la misma manera que también, y con este tema voy a ser muy radical, muy radical, es, por favor, no confundamos cariño con criterio. Lo repito, no confundamos cariño con criterio. Que tus padres te quieran, que tu pareja te quiera, que tus amigos te quieran, me parece precioso, precioso y seguro que se interesan por ti. Pero la pregunta es, ¿ellos saben cómo tratar todos estos temas? ¿Ellos saben cuál es la experiencia que tienen en todo esto? Entonces, si vas a gente cercana y vas a pedirles ayuda, está muy bien que pidas ayuda, pero por favor, no confundas cariño con criterio, porque a lo mejor los consejos que te dan no son los consejos más acertados, porque esas personas no saben de ello. Entonces, pídele por favor ayuda a gente que realmente sepa de lo que estamos hablando. Porque si hablamos de depresión estamos hablando de un tema muy serio. Igual que si habláramos de acoso escolar, igual que hablamos... Es que no estamos hablando de algo de médico de cabecera. Estamos hablando que hay muchas personas que se han llegado a suicidar por depresión. Con lo cual, si tú sospechas que tienes depresión, ya, ¿para qué dejarlo para mañana? Ves y pide ayuda, pero pide ayuda a alguien que tenga criterio para poder aconsejarte. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo, Lluís? Sí, obviamente. Sí, ¿Vale? Me parece muy interesante. Segunda, yo esto por quitarle un poco de hierro al asunto, esto es lo mismo que yo a un colega que me quiere mucho y me adora, me da consejo de pareja, pero el colega no tiene pareja, le ha ido fatal con todas las relaciones. Si yo le hago caso a sus consejos, por mucho que a mí me quiera, voy a acabar como él. Entonces tengo que plantearle a quién le estoy pidiendo consejo, ¿vale? Y lo planteo ahí. Como tú decías, ¿cómo detectar esto? Mira, la tristeza lo tenemos claro, ¿no? Creo que todo el mundo más o menos sabe cuando está triste. Por si alguien no lo encaja y le voy a dar el engranaje que le falta, la tristeza se provoca siempre que hay una pérdida. Cuando tú realmente has perdido algo,
ahí se genera una tristeza. ¿Pérdida de qué? Pues, evidentemente grandes pérdidas, familiares, mascotas, personas a las que tienes muy implicadas, o un contexto. De repente haces un cambio de colegio, haces un cambio de trabajo y de repente notas que aquí te falta algo, ¿eh? O estás con una persona que quieres mucho y se va de viaje y aquí notas que te falta algo. Ese vacío es la tristeza. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando esa tristeza se mantiene, incluso te vuelves adicto a esa emoción, empieza a convertirse en un estado de ánimo, empieza a convertirse en un rasgo de la personalidad y empieza a vivirse lo que se vive la depresión. Entonces, ¿cómo puedo saber que estoy viviendo en depresión? Síntomas sueltos, ¿eh? Pero estás en desánimo, estás apagado, no tienes ganas absolutamente de nada, prefieres estar en huida constantemente. ¿Qué quiere decir en huida? Televisión, drogas, comida, dormir, adicto a cualquier situación que te está huyendo de aquí, nada te anima, te entran ganas de llorar por llorar, y es que hasta te da pereza llorar, quiero decirte, es como que nada tiene sentido, es un hastio, ¿vale? De la vida va viendo, te dan consejos y dices, esto no va conmigo, y vas viendo como tu energía diariamente cada vez va bajando más. Ahí es donde hay que parar. Para decir, levanta el culo. ¿Qué es lo que pasa? Que ya la persona que nos esté escuchando ya se siente identificada, tío, para mí admiración absoluta, porque que ya esté viendo este vídeo y que ya nos esté viendo a nosotros, para mí ya significa muchísimo y te quiero reconocer aquí y ahora. ¿Por qué? Porque eres una persona que ya estás buscando soluciones. Y esto ya es el primer paso para salir de cualquier situación, pero en este caso la depresión con más motivo, porque el que está deprimido es que no tiene ganas de nada, y mucho menos de ir a buscar ayuda, porque es que, joder, lo que me está pasando, ¿vale? Entonces, ahí el entorno también ayuda mucho, porque cuando tú ves que una persona se apaga y que no quiere tirar ayuda, ostras, si vas detectándolo, ahí hay que apretarle. ¿Apretarle por qué? Porque tenemos que buscar ayuda, porque esa persona no es el agujero. Si hago como que no está, corremos peligro. ¿Por qué? Porque, ya te digo, si esta espiral se va hundiendo, llega un momento que hay tendencias suicidas detrás de una depresión. Porque claro, es que no le encuentras sentido a la vida, no le encuentras sentido a nada, estás quemado, no le ves luz al final del túnel. ¿Para qué, entonces, seguir? Si algú ens està veient i diu, ostres, pues, és compatible els meus símptomes amb els que està dient Vicent, on li recomanes que vaig a demanar ajuda? Lo primero es donde tenga confianza, ¿vale? Porque si no sé a dónde pedir, lo primero es que aquí entra una trampa de la mente, ¿no? Decir, joder, es que no sé a quién pedirle ayuda y... tío, a todo el mundo, ¿sabes? A todo el mundo. Porque a lo mejor se lo dice, si es un joven, se lo está diciendo a sus padres, a lo mejor sus padres ya tienen herramientas y le pueden ayudar a ponerle en contacto con algún psicólogo, con algún terapeuta, con alguna persona que le pueda ayudar. Pero si no, dices, no, es que con mis padres no tengo feeling, pues al centro de juventud que venga a comentarlo y nosotros le buscaremos herramientas para poder hacerlo. O que vaya al instituto y a un profesor, un tutor, una persona donde tienes contacto que venga a malas, que me escriban a mí por WhatsApp, por Instagram, y ya les puedo remitir a alguien. Pero la clave es, pide ayuda, y si el primero no te da una ayuda que te sirva, no te conformes. Porque es como siempre digo, salir de la depresión no es fácil, para nada fácil. Pero ¿ha habido gente que ha podido salir de una depresión? Sí, tant i tant. Por supuesto, con lo cual hay salida, con lo cual no te conformes con el primero de turno que te dé el 4 consejos que no te sirvan. Si no te sirve lo que te están contando, sigue buscando, porque quizás, por ejemplo, me ha pasado a mí como terapeuta, a mí me llaman y hay una persona diciendo el mismo mensaje, con el mismo planteamiento, que tú conectas conmigo, te gusta cómo te lo transmito, genial, y funciona, y otra persona que diciéndole lo mismo no conecta conmigo, con mi personalidad, lo entiendo, es normal, tiene que caerte bien la persona que te va a ayudar, y ese mensaje si no te llega, pues con este profesional no, pues con otro. Aquí el objetivo es que cada uno podamos ayudarnos unos a los otros. Entonces, recomendar a una persona, al médico de cabecera, vas al médico y le dices, oye, mira, me está pasando esto, y a lo mejor te da respuestas que te gustan, sí, a lo mejor no, sigue buscando, pero ante todo no te conformes. Això, mira, ve molt bé per a la segona pregunta que ens fan, val? I crec que és molt interessant. No sé si és un estat mental o una actitud. Vale. Va todo muy unido. Me gustaría plantearte lo que es para mí la depresión, ¿vale? Y desde aquí, esa pregunta la vamos a contestar rápidamente. Todos nos creamos un personaje. Todos, ¿vale? He aquí un personaje, he aquí otro personaje. ¿En base a que he elegido este polo, este tatuaje, estas zapatillas y este pantalón?
en base a la identidad que yo me he creado. La pregunta que yo te hago, Luis, y hablo de mí, es, ¿tú crees que este Vicent era así desde que nació? Espero que no. Sería un poco chungo, ¿verdad? Ya salir ahí con esta energía, con tal, ¿no? Y mi madre sacándome, ¡ah! ¿Vale? Evidentemente no, es una identidad que he construido. Lo que no somos conscientes es que la identidad que construimos, Luis, Vicent, cualquier persona, esa identidad no está creada desde el amor. Eso no es lo que eres. Esa identidad la has creado desde el miedo. La has creado para protegerte de tus miedos. ¿Me sigues? Sí, claro. Entonces, yo creo una personalidad que es esta, más extrovertido, más introvertido, con más seguridades, con estas habilidades, con esas conductas que estamos hablando, pero lo que hago, toda esa identidad está creada para huir del sufrimiento. Pero es una ilusión realmente, pero yo me identifico con esta personalidad, esto es lo que soy. No, perdona, esto es lo que tú has construido, pero esa identidad puede cambiar. ¿Por qué te digo esto? Porque para la presión va de la mano esto. ¿Qué es una depresión? Y aparte hay un documental espectacular sobre esto. ¿Quién es? De Jim Carrey. Tiene un documental que se llama Jimmy Andy. Digno de vivir ese documental. ¿Aún en qué plataforma? No tengo ni idea. No se puede ir, gracias. Pues ya está. Es que no lo sé, realmente. ¿Vale? Pero en Jimmy Andy habla mucho de esto, de cómo él cambia de identidad, pasa de ser Jim a meterse en Andy, y es que la vida la vive de otra manera totalmente diferente. Si entramos aquí te puedo contar 20.000 cosas. Pero lo que es la depresión al final, la depresión es que tu cuerpo está harto del personaje que estás sosteniendo. ¿Qué pasa? Que lo sostienes durante tanto tiempo, estás sufriendo durante tanto tiempo y te mantienes en ese mismo personaje que estás sufriendo, pero aquí empieza el pez que se muerde la cola. Que es, mi cuerpo me está diciendo que deje el personaje, pero si dejo el personaje tengo miedo a sufrir. Como tengo miedo a sufrir, no suelto el personaje, pero mi cuerpo me está diciendo que suelte el personaje. Por eso es tan complicado salir de ese estado. Porque tienes que darte cuenta que tú no eres esto, ni yo soy esto, y que no pasa nada por dejar de serlo. Pero llegar a esas conclusiones no es fácil. Y experimentarte ahí, ya ni te cuento. Entonces, ¿qué es la depresión? Al final es dejar de sostener ese personaje que te está hundiendo, Porque cuanto más mantengo el personaje, cuanto más quemado estoy, eso que es miedo, que es sufrimiento, me hunde todavía más. Cuando ya no veo salida, cuando ya no sé soltar el personaje, es cuando muchas personas se plantean quitarse la vida, porque ya están cansados de esto. Si algún día hablamos de suicidio, entraremos otra vez a esto, pero ya te lo adelanto. A una persona que se plantea suicidar, una pregunta típica es, si a ti te moviéramos de lugar, en otro contexto, con otros amigos, con otra vida, ¿serías más feliz? Y normalmente la respuesta es sí. Entonces el problema no es la vida, sino la vida que has construido en torno a ti. Entonces vamos a cambiar eso y entonces encontraremos algo diferente. Es una vía de salida por todo esto. Entonces, ¿es un estado mental? Claro que lo es, pero en el sentido de, no es un estado mental temporal, en el sentido de, me viene ahora y se va, viene a veces sí, a veces no, el problema es que estoy tan enganchado a esta identidad que me he creado, que me está oyendo en picado, mi cuerpo está tan quemado de eso, que al final, como dice Jim Carrey, que me apasiona, es que al final necesitamos unas vacaciones de nosotros mismos, de dejar tener esta careta, para llevarlo a tierra, aunque esto da para hablar mucho. Yo, por ejemplo, he llevado mucho tiempo la máscara del niño feliz. ¿Vale? Del niño feliz, yo siempre con la sonrisa puesta. Pues sinceramente, hasta la puta polla, ¿sabes? Porque no me apetecía sonreír, pero yo me la ponía. ¿Qué pasa? Que eso que parece que no afecta, luego tú al final, ostras, al final eso hace mella. Eso hace mella porque vas cargando una rabia, vas cargando unas emociones que no expresas y al final eso pasa factura. Pues esa máscara sostenida durante mucho tiempo puede dar lugar a una depresión. Te he avisado que aquí venía un giro de guión que no te ibas a esperar, ¿eh? No, molt bé. Me pareix molt interessant, Vicent. Ens pregunten també com ayudar a una persona que sufre depresión. Vale. Venga, lo primero es, repito, si está diagnosticada como depresión, la clave es acompañarle. Acompañar, es decir, no le presiones para que salga del estado en el que se encuentra, entonces simplemente acompáñale. Estate con esa persona, sé el ejemplo que quieres ver en esa persona, en vez de pretender que tú estate bien, ¿vale? Yo voy a estar bien y voy a estar contigo para acompañarte en todo este proceso. Porque si está ya diagnosticada, ya está atendido por profesionales, esas personas le marcarán el ritmo, las pautas y lo que tiene que ir haciendo. Ahora bien, bajemos de estado, ¿vale? Porque nos está pasando en esta pandemia que hablaba esto hace un tiempo, que sí es posible que la depresión sea una pandemia global, pero también yo creo que la palabra depresión se usa muy a la ligera.
sinceramente. Yo creo que hay muchas personas que están muy enganchadas a una emoción de tristeza, de desánimo, de hastio, que están muy apagadas de energía, que entran en esos círculos viciosos, pero que todavía no han llegado a la magnitud de depresión. ¡Ojo! Que si no hacen nada, ahí tenemos peligro de que vaya derivando aquello. Entonces, te propongo, si quieres, dar una serie de tips para esas personas que todavía no han entrado en depresión, pero se sienten depresivas. Digámoslo así, ¿te parece? Claro. Porque creo que es muy presuntuoso aquí dar estrategias para curar una depresión en un directo de Instagram, ¿no? Pero creo que estas herramientas sí que van a poder ayudar, ¿no? Lo primero es, si ves que no tienes ganas de vivir, si ves que te estás apagando, la pregunta es, ¿qué estás haciendo para recuperar esas ganas? Porque si esperas que las ganas vengan a llamarte por la puerta, a ver si vienen a buscarte, a salir de casa para pasártelo bien, eso no va a pasar. Esto es como el que busca curro y espera que el curro le llame a casa. O tú sales de casa y te mueves o no va a llegar. Entonces aquí pasa lo mismo. Si las alegrías no vienen a ti, busca tú las alegrías. ¿Y qué puede ser buscar las alegrías? Mira, cualquier cosa que genere la droga que más me gusta a mí, tío. La dose. Dopamina, oxitocina, serotonina y endorfinas. Son las hormonas que genera el cuerpo humano para generar bienestar. Si hay que drogarse algo, drógate con esto. No se comen pastillas, te lo tienes que chutar tú con tu propio cuerpo. ¿Qué es esa droga? Hay un montón de situaciones en las que tú puedes generar todo esto. Dopamina la puedes generar perfectamente consiguiendo objetivos. Tú te pones pequeñas marcas. ¿A cuánto nos gustan los checklists estos que vas marcando? Y toma, lo he hecho, ya está hecho, ya está hecho, ya está hecho. ¿Por qué nos gusta tanto? Porque tenemos esta parte de dopamina. Oxitocina, el contacto físico, tío. Puede ser con mascotas. ¿A cuánto nos tranquiliza acariciar a un perro o un animal? Hay gatos cabrones que no se dejan, pero ¿por qué pasa eso? Porque te genera oxitocina. El contacto con el ser humano, los abrazos, eso es un chute. Eso que dicen que el roce hace el cariño, no es cariño, es que te pegas un chute de oxitocina, que no es normal. Acabas drogado hasta las cejas. Es como, ¡ay, qué bonito es! No, estás muy drogado. Es decir, te deja que se te pase y ya verás lo que hay detrás. ¿Vale? Ojito con esto. Pero todo este tipo de situaciones generan un montón de bienestar al cuerpo. El problema es que nos quedamos parados y nos narcotizamos apagando todo esto. Serotonina. Gracias. Serotonina, es que de memoria así de tirereta. Serotonina, no hay mayor beneficio, yo lo digo siempre, tío, sé egoísta. Sé egoísta y ayuda a los demás. Sé egoísta y ayuda a los demás, porque ponerte al servicio de otra persona y ayudar a otra persona, lo que te genera automáticamente es bienestar. Te sientes de maravilla cuando tú ayudas a otra persona. Y Vicente, ¿cómo puedo ayudar a otra persona? Yo qué sé, tío, te vas a Mercadona y a la señora que está ahí con las bolsas o el caballero que no puede ni andar y está ahí, echan un cable con las bolsas. Y el sentimiento que vas a tener aquí, que dices tú, ¡ay, qué buena persona soy! No, vuelve a ser droga. Vuelve a ser serotonina. Estamos programados para que al ayudarnos los unos a los otros nos genera bienestar. ¿Qué clave? Y la última, que es muy potente y es una de las más conocidas, son las endorfinas. ¿Qué genera endorfinas? El deporte, la naturaleza, la meditación, el chocolate, la masturbación, el sueño. Quiero decirte, hay un montón de cosas que generan endorfinas. Y a partir de ahí avanza. Ahora bien, si quieres jugar en otra liga, yo te digo lo que yo hago para pegarme ese chute, que ese estado de ánimo suba, y además ya está demostrado científicamente los beneficios que tiene para el tratamiento de depresión, de estos estados mentales. Y son, ojo, esto es solo apto para valientes. ¿Lo quieres saber? Y of course. Seguro, ¿eh? Sí. Mira qué vas a decir. Sí, lo digo. ¿Me das permiso? Perdone. Vale. Son duchas de agua fría. Las duchas de agua fría está demostrado ya científicamente que ayuda muchísimo a la gestión emocional, a la recuperación de la depresión, de los estados de ánimo, absolutamente de todo. Es decir, tú te pegas la ducha de agua calentita y cuando vas a acabar, ¡vuala!, giras el grifo a agua fría y haces respiraciones bajo el agua hasta que el cuerpo equilibra la temperatura basal del cuerpo. Eso es uno de los mecanismos brutales para salir del estado en el que se encuentra de letargo. Espectacular. Yo llevo 8 meses, todos los días, duchas de agua fría. ¿Cuál es el problema? Que de ahí vienen... ¿Cuántos minutos de agua fría? Máximo, con 2 es más que suficiente, pero 2 es el objetivo. Lo primero es, esto es una progresión, lo primero es empezar, porque ahí viene el golpe. Lo que digo siempre, después de los primeros 20 segundos, el cuerpo se equilibra y te puedes quedar debajo.
Porque lo que nos molesta, lo que nos incomoda es el cambio de temperatura. Por cierto, por si alguien lo prueba, un cambio de temperatura al que nunca te acabas de acostumbrar. O sea, nunca tu cabeza al meterte el agua de ducha fría te dice, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿A eso es precís? Que decirte, no, pero tú te metes ahí, mira, puedo yo más, que claro, trabajas mucho la fuerza de voluntad, la iniciativa, boom, baja, trabajas respiraciones, porque lo que te pide el cuerpo es contraerte así para que se te pase rápido. Sí. Pero lo que estás haciendo es contraer todo lo que es la parte cardiovascular. Tú respiras, baja la inflamación del cuerpo, no te puedes imaginar la de beneficios que tiene. De hecho, todo eso que dicen que el frío nos constipa es todo mentira. Quiero decirte, lo que pasa es que tenemos que regular todo esto. Para el que empiece, 20 segunditos, y después al siguiente 25, y al siguiente 30, y al siguiente, y vamos ampliando hasta los 2 minutos. Te he dicho yo. Ho vaig a experimentar. Dale. Faré un directe desde la ducha Yo lo he hecho, muy recomendable. i la gent que veig la reacció, Anuncia lo que yo quiero verlo. Vicent, te proposo un xoc. Te Vinga. vaig a dir famosos i me vas a dir si han reconegut que han patit depressió. Vale, tú sabes que yo de televisión poco barra Però nada. jo crec que els que te vaig a dir els vas a conèixer. Vale, pero que no lo sigo. Entonces vamos a jugar. Per si tu creus. Hemos venido a jugar. Comencem amb Lady Gaga. Vale. Saps qui és Lady Gaga? Sí. I wanna say I'm the one to be. Vale? Sé quién le digaba. No sé si canta algo de la cançó. No tengo ni idea. Vale. De hecho, piensas que la he reconocido. Vale. Vamos bien. Lady Gaga, creus que ho ha reconegut, Me lo voy a inventar, pero yo te voy a decir lo que creo. Yo creo que sí lo ha reconocido. Efectivament, sí que Porque ho es ha una tía que se expone mucho. Entonces, ¿ha padecido de depresión? Sí. Buenísimo. Rafa Nadal. También diría que sí. Rafa Nadal no. No lo ha reconocido. No, Cago en no no. l'ha reconegut i no he vist cap entrevista ni... Pues no me sorprendería, porque lo haya vivido. No lo sé, no tengo ni idea de lo que estoy hablando ahora mismo, porque al final con los deportistas de élite pasa mucho esto. ¿Por qué? Porque al final hay muchísima autoexigencia en su propio proceso de creación, de avance, y pasa por dos motivos. O porque el personaje lo sostiene durante demasiado tiempo, quieren seguir siendo este personaje exitoso, famoso, y eso al final cae en depresión, o pasa mucho cuando consiguen la meta. No para que como este colega no para de conseguir metas, pues a lo mejor por eso lo han pasado, ¿vale? Pero les ha pasado mucho a deportistas de élite. De hecho, hay un documental espectacular de Gervasio de Fer. Le hicieron una entrevista impresionante de cuando consiguió los oros olímpicos y demás, que de ahí acabó entrando en drogas, entrando en proceso. ¿Por qué? Porque tú sostienes todo eso hasta conseguir la meta, y cuando acaba la meta, ¿qué? Un buit. Claro, un vacío enorme y te entra un sinsentido. Con lo cual, por ejemplo, podría ser, dime que tenías a Gervasio de Fer y ya lo he petado. Jim Carrey. Evidentemente sí. Jim Carrey sí, a més, ell ho reconegué, hi ha un documental i va ser molt important, ja ha estat molt important la seva figura per esdevindre en quins són els passos per tal de detectar i per tal de demanar ajuda. Así es. Molt important. Justin Bieber. Yo creo que no. Sí. ¡Mira! Ya van 2 errores. Qué bueno, me alegro un montón. A més, s'associa molt totes aquestes figures en el tema de les drogues. Puede ser. En el tema de les drogues, del consum excessiu. Pero el tema... Pot ser, perdona, por favor, que siga per intentar buscar aquestes substàncies que te pot generar el cos de forma externa. Vale, tres ideas rápidas de ahí. Primero, la depresión viene antes, entre comillas. Es decir, yo estoy viviendo ese estado y lo que quiero es salir de ese estado. Entonces, una de las posibles subidas de ese estado de malestar que encuentro son drogas. ¿Por qué? Porque las drogas me generan un estado aparentemente de bienestar, pero claro, el precio que estás pagando es muy alto, muy alto. De hecho, nos pasa constantemente cuando trabajamos con jóvenes y lo vemos, es decir, te desenganchan enseguida al porrete, a tal, al cual, y lo que está pasando es, tío, que estás viviendo en tu vida, que te está generando malestar, que lo intentas tapar con estas sustancias. No se va a solucionar el problema. Vale, te sientes mejor, pero estás confundiendo placer con felicidad. Por ahí no va el camino, ni mucho menos. ¿Qué pasa? Que claro, como las drogas te hunden todavía más, ahí es donde acabas reventando. Cuidado que voy a mirar los nombres. Sí, ¿vale? Soy honesto, soy muy honesto, soy muy honesto. Entonces, claro, vas cayendo y acabas ahí, como todo, ahí te hundes, cuando ahí te tratan la causa por la que empiezas a consumir drogas, que en este caso podría ser la depresión. ¿Ves lo que quiero decir? Las drogas es una huida. Cuidado,
que las drogas, las sustancias que generan el cuerpo, también quiero dejarlo claro, son sustancias que lo que te generan es bienestar, pero no te dan felicidad. Tenemos que ir a la causa, tenemos que ir a lo que hay detrás. Lo que pasa es que si tú estás en un estado de letargo y estás cayendo en sufrimiento, usa estos consejos para generarte un estado de bienestar que te sea más fácil acudir a ayuda, mirar dentro, afrontar tus miedos, tus demonios, todo el camino que tienes. Pero no confundamos porque el deporte, vale, sí, cada vez que hago deporte me siento mejor. Cuidado, el veneno está en la dosis, ¿eh? Si te vuelves adicto al deporte, es la misma mierda. Es la misma mierda. Tal cual. ¿Vale? Entonces, se utiliza para subir a un estado de bienestar que te sea más fácil abordar los problemas que tienes. Entonces, desde ahí, oye, no estoy tan mal, voy a abordar los problemas. Esto ya por regodearme yo en este tema. Que nos pasa mucho, que hay gente que dice, no, ya estoy mejor, ya no me hace falta ayuda. No, es justo en ese momento que estás un poquito mejor, donde estás con la fuerza suficiente y la valentía suficiente para parar, mirar dentro y acabar de reconstruir esa identidad. J Balvin. No tengo ni idea ni de quién es, tío. Dancing in the ghetto. No, es La canción sí, pero... Sí, lo ha reconocido. Sí, la reconozco. ¡Toma! És un reggaetonero, bueno, m'atreviria a dir que fa reggaeton, disculpeu. No me preguntes. Disculpeu, igual, pregunta si a la gent que tenim, sabeu si fa reggaeton? Per lo visto no estem massa ficats. Jo crec que sí, J Balvin sí la reconeix. Brad Pitt. Yo diría que sí. Sí. Yo diría que sí. Brad Pitt ha pasado por mucha... Brad Pitt sí. Angelina Jolie. También diría que sí. També diries que sí, molt bé. ¿Y sí? Sí, sí. Ah, vale. Digo. Diría que sí. Fer-ho així de fer. Molt bé. Sí. Al final, el llistat era menys Rafa Nadal, en este cas, per intentar fer-te un poquet el xoc. Y ya me acabo. Quanta gent et reconeix, Claro. reconeix gent famosa, gent que molts de vosaltres possiblement tingueu com a referents, com ho han reconegut, com han començat una teràpia. Mira, y aprovecho para recomendar, para mí uno de los referentes que está sucediendo ahora de divulgación de salud mental, que no es experto en el tema, es Ángel Martín. Sí. Ángel Martín tiene un podcast ahora espectacular en el que entrevista a otros famosos, en este caso españoles, que hablan sobre salud mental. Y te sorprende ver personalidades que hablas con ellos y te hablan de todo el proceso que han vivido, de cómo han salido de la situación o lo que todavía siguen viviendo. Súper recomendadísimo el podcast de Por si las voces vuelven de Ángel Martín. Así lo etiquetamos aquí y lo compartimos y ya. ¿Está todo pensado? Molt bé. Está todo pensado. Espectacular, ¿eh? Espectacular. Gran recomanació. Estàs recomanant moltes coses avui, eh? No sé, he venido enchufado, Te tío. falta el llibre i la cançó. El libro ya lo tengo. Quin és? Por si las voces vuelven. Ah, vale. Que el llibre també, molt bé. El libro es muy I la recomendable. cançó de J Balvin, no? Sí, Que veig por que supuesto. Por supuesto. Que veig que t'ha agradat molt. Bueno, ara vull passar als nostres Instagramers, alborallers i alboralleres, ens han ficat algunes causes que Vale. han esdevingut en depressió o ells o elles consideren que els ha dut a aquest estat. Val? Muy bien. Una és el COVID, després de passar-lo. Creus? Claro. Eso. Uy, perdón, disculpa. Sí, tranquilo. Errores. Si es mi abuela, dile que quiero croquetas para cenar, ¿vale? Lo bo haver sigut agafar-lo, no? De oye, croquetas. El COVID. El COVID al final lo que ha sido una olla a presión, tío. Una olla a presión. Es decir, lo que ha generado es un estado de estrés a toda la sociedad. Y entonces ahí es como todo. A mí hay una metáfora, una analogía que me gusta mucho. Es decir, si tú tienes una naranja y estrujas la naranja, ¿qué es lo que cae? Zumo de naranja. Si coges un limón y estrujas un limón, ¿qué es lo que cae? Zumo de limón. Al final es, cuando la vida te estruja, lo que sacas es lo que llevas dentro. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el COVID ha sido una circunstancia donde la vida ha estrujado, nos ha metido en casa, presión, claro, y muchísima incertidumbre, miedo a la muerte, claro, ha surgido un montón de cosas. La vida aprieta. ¿Qué es lo que sale? Lo que llevas dentro. La gente que tenía herramientas ha vivido el COVID y no la ha pasado tan mal e incluso ha salido muy bien parada de toda esta experiencia. Personas que nunca habían mirado dentro, la vida les ha apretado, claro, lo que ha salido es todo lo que llevaban dentro. Tío, llegabas a cualquier supermercado y evidentemente no había papel higiénico, ¿vale? Pero tampoco habían botellas de alcohol. 0 botellas de alcohol. Hostia, ¿por qué pasa esto? Porque claro, es una agüita. Toda esta presión que estamos viviendo la vamos a tapar. Entonces, ¿el COVID ha sido causa de depresión? No. El COVID ha sido el contexto perfecto para que quien tuviera un inicio de depresión, eso acabará reventando. Pero recordemos, viene de
antes del COVID. El COVID no es el causante. Solo es, iba a decir la gota que colma el vaso, pero de gota tenía poco, ¿eh? Era más una garrafa. Una garrafa. Tal cual. Mira, si ens conten un cas, ¿vale? Venga. De pequeño me puse cresta, copiándome del novio de mi hermana y me llamaven gallina. Muy bien. Això va derivar en un sentiment de depressió. Allò que pensen de tu, allò que diuen... Vale. Claro, con este tipo de ejemplos... El estímul externo. Claro, con este tipo de ejemplos son muy delicados, ¿vale? Yo no puedo hacer un diagnóstico escuchando 3 frases, pero a mí esto lo que me viene es, yo creo que ahí habían conductas de depresión, ¿vale? Experiencias, tristeza, apagar, miedo a la exposición, porque claro, me juzgan, con lo cual yo me voy apagando, yo me voy huyendo. Que eso deriva una depresión, puede acabar derivando en depresión. Que lo que viviera esta persona fuera de depresión, yo no me atrevería a etiquetarlo como tal, y menos a través de un mensaje, ¿no? Entonces siempre diría, primero intenta tirar hacia adelante, y si ves que no, busca ayuda profesional y avanzas hacia adelante. ¿Puede que la presión externa pueda crear depresión? Claro, por supuesto, porque si tú empiezas a hacer caso a todo el mundo y empiezas a ser la persona que los demás quieren que seas, ¿dónde queda tu personalidad? ¿Dónde queda tu identidad? ¿Dónde queda tu voluntad? ¿Dónde quedan tus necesidades? Entonces, si tú intentas sostener ese personaje que está siempre a la expectativa de lo que los demás tienen, es que acabas reventando. Y si encima te identificas con aquello que los demás esperan que tú seas, yo quiero que sea el niño bueno, y siempre el niño bueno, y siempre el niño bueno, y siempre el niño bueno, al final es que te cansas de ser el niño bueno, porque no solo eres eso, eres mucho más que eso, pero no te lo permites. Claro, eso puede derivar perfectamente en una depresión, porque estás sosteniendo una personalidad que no eres durante muchísimo tiempo. ¿Y cuánta gente hay así? Tal cual. Muchísima. Es que al final o vives tu vida o vives la vida que los demás quieren para ti. Entonces, Això jo parlarem en mira, autoestima molt. es que va muy de la mano. Porque autoestima al final es la autoimagen que tienes de ti mismo. Si esa autoimagen está equivocada y la quieres sostener durante mucho tiempo, acaba derivando en una depresión. Por eso esto viene de la mano. Viene de la mano. Molt bé, Vicent. Ens diuen també la pèrdua d'un ser volgut. Evidentemente. Òbviament. Com recuperar-te? Esto da para hablar muchísimo, muchísimo, ¿no? De hecho, mira, hoy hablábamos, antes de la sesión, de la pérdida de mi padre hace 6 años, ¿no? La pérdida de un ser querido es todo un proceso, muy estudiado también, en el que, claro, primero, cuando se va, se crea un vacío. Y entonces hay una profunda tristeza ahí. Pero además lo que sucede, para que pueda derivar en depresión, es que la identidad que tú tienes se ve cuestionada. Por ejemplo, mi padre fallece, entonces yo dejo de ser el hijo de mi padre. Porque mi padre ya no está. Entonces el rol que yo tenía con él, todas esas dinámicas de relación que yo tenía con mi padre, ¿dónde las puedo experimentar? ¿Dónde las puedo vivir? En ese sinsentido puedes caer en una profunda depresión. El ejemplo más claro fue mi madre. Mi madre nunca ha sido diagnosticada como depresión porque no ha ido a etiquetarse, pero claro, de repente su marido fallece y se pasa 6 años sin aceptar lo que está sucediendo y viendo que ya no es la persona que era antes. Entonces, en ese conflicto se pierde por completo. Entonces, es clave que en las situaciones de pérdida, si ves que te está afectando, que busques ayuda. Tiene un proceso de negación, de aceptación, tiene un proceso que hay que vivir o experimentarlo. Mis consejos. El primero, permítetelo. Permítete la tristeza y permítete la rabia. Está bien. Querer ponerte la careta de que todo va bien no es buena idea. No es buena idea. Revienta, como digo yo. Cógete la cama, saca toda tu rabia. Llora lo que tengas que llorar, porque si tú guardas todo eso, va a pasar factura. ¿Qué pasa? Que la gente lo que hace es intentar taparlo. Y es donde viene un alcoholismo detrás de una pérdida de un familiar. Y es como, ¿es necesario? Claro, porque hay tanto malestar que lo tapo con alcohol, parece que estoy mejor, me genera placer, pero no se cura la herida. Y entonces lo que estamos es alargando el estado. Entonces lo primero es permítetelo. Segundo, utiliza estas sustancias de las que estamos hablando, 12. Dopamina, oxitocina, serotonina, endorfinas, para empezar a ir recuperando todo esto. A partir de ahí no intentes recuperar el pasado, intenta crear un nuevo futuro, un nuevo presente. ¿Por qué? Porque las dinámicas del pasado no se van a poder recuperar. Es que todo cambia. Cuando un pilar cercano desaparece, tienes que construirte una nueva vida. Entonces, a partir de ahí, construyes. ¿Cuándo uno sabe que ha superado todo esto?
cuando llega un punto donde miras para atrás, incluso agradeces lo que sucedió. ¿Vale? No quiere decir que, menos mal que mi padre ha muerto. No. Pero a mí, por ejemplo, que mi padre haya fallecido, en realidad me ha traído muchas cosas positivas. Muchísimas. Porque al fallecer él, yo he empezado a volar, he empezado a tomar decisiones, a cambiar todas mis dinámicas familiares. O sea, mi vida se ha transformado por completo desde su pérdida a una situación mejor de la que yo tenía en ese momento. Entonces, al darle sentido, no es que lo consideres como algo bueno, lo neutralizas. No es ni bueno ni malo, es un hecho. Ha fallecido, puedo vivir con ello y avanzo. He venido muy profundo en este... No, volvemos. Que tratamos temas serios y yo me pongo serio, ¿eh? I justet, perquè hem acabat les preguntes avui pronto. Wow! Avui te duc una prova i és que la veritat és que vas molt en sintonia. Sí. Que va la prova, sí. Venga. ¡Lo conozco! ¿Sí? ¡Sí! ¿Quién es? El Story Cubes. Molt bé. Lo que no sabes es que soy un freak y tengo toda la colección. Me encanta. Me encantaba. ¡Vamos allá! Interesante. Lo que no sé qué vas a hacer con ellos, pero... Pues mira, así tenim 3 daus. Venga. I cada cara té un símbol. Sí. Val? Jo el vaig a tirar a la xat i serà... Cada ho he dit, no? No sé, pero me encanta, adoro los I serà finales. un símbol. Sí. Vull que tries uno i que ens contes un conte. Conte que ha de ser teu sobre depressió. Un conte. No te vale conte. D'Artagnan o... Un conte, quan dic un conte... Sí, una historia. Una historia, ¿vale? ¿Okay? ¿Con uno solo? Tria uno dels 3. O sea, me pones la versión fácil, venga. Vale? Ok? Te fico la versió. Ara ensenyarem la càmera. Han eixit les caretes, val? No sé si ho podeu veure. Nada, No se puede mover. caretas de teatro. Les màscares de teatre, un rellotge i això és un escarabajo, no? Sí, tío, como por egipcio parece, o... Una panderola en valencià. Una panderola. Vale. ¿Vale? A través de estos, ¿o serías capaz de contar 3 historias curtes? No, te propongo, ¿puedo intervenir a la regla de juego? Sí, sí, sí. Venga, dime una moraleja o un refrán, algo, y te construyo una historia. Ah, no. ¿Lo hago yo? Sí. Venga, lo digo por unirlo, si no, cualquiera, mira, me gusta este, me gusta el tiempo. ¿Vale? Te cuento. En realidad es porque los otros me parecen fáciles. Contarte una historia sobre Egipto me lo parecería más sencillo. Y al final las caretas van muy asociadas a lo que estamos hablando, las máscaras que nos ponemos. Venga, pues te cuento un cuento sobre el tiempo, ¿vale? Y con esto, una pequeña historia sobre el tiempo, ¿vale? Que sea mía. Sí. Venga. Había un niño pequeño que vivía, me lo estoy inventando, que conste en acta, que vivía en su aldea. Tenía una aldea, él se dedicaba toda la mañana, se levantaba, se iba a cuidar a las cabras, ordeñaba las cabras, hacía todo el queso, lo hacía todo maravilloso. Entonces, él tenía una obsesión, y es que en algún momento él conseguiría salir fuera de ese pueblo, de esa aldea, para conseguir encontrar lo que para él era la felicidad, ¿no? Entonces, todas las mañanas se levantaba, ordeñaba las cabras, iba a su madre y le preguntaba: mamá, ¿cuándo saldremos del pueblo? Y él siempre decía: mañana. Entonces llegaba al día siguiente, volvía otra vez, se acercaba a la madre y le decía: mamá, ¿cuándo saldremos de la aldea? Y la madre siempre le decía: mañana. Se iba a dormir, se volvía a levantar otra mañana y, claro, todos los días, volvía la misma historia. Claro, llega un momento el niño que se acaba frustrando. Porque se va haciendo mayor, ya no tiene 8 años, ya tiene 12, ya tiene 14, y ve que el mañana nunca llega. Y cuando se ve valiente, cuando ya se ve fuerte, toma una decisión. Dice: yo creo que la respuesta ya no va a ser mañana. La respuesta va a ser hoy. Y ese día cogió las cosas, marchó y se fue a la ciudad. Y ahí descubrió que el momento nunca es mañana, el momento es ahora. Molt bé, Vicent. ¿Ha colado? ¿Està guai? És un silenci, palmes, m'agrada. Ara te'l tire, Sí, una altra horta, i el tema principal ha de ser la depressió. Venga. Ha de ser un moment que hagis viscut tu proper a la depressió. Fácil. o sí. Fácil. ¿Vale? Fácil. ¿Te tengo que engarzar esto? Tenim una altra volta... Va, pues ya está. Ha salido 2 veces. Sí, Ha salido veces. 3 voltes. Les màscares, 2 voltes. Ha salido 2 veces las máscaras. Ya está. Una mà i un rellotge. Així que Ja la fortuna
La Char vol que ens contes la teva història per finalitzar sobre depressió. Mi momento más crudo con el tema de la depresión es que va asociado directamente a esto. Que la historia que te he contado al final no deja de ser una ficción, pero esta realmente es real, ¿no? Cuando fallece mi padre, para mí es el momento más crítico en mi vida personal. Tengo dos momentos críticos. Uno es cuando era adolescente, que tengo conflictos con mi entorno. Sí es verdad que ahí no tenía las herramientas para darme cuenta de qué me pasaba. Los amigos me dejaban de lado, siempre me apartaban. Y empecé académicamente, a mí me llegaron a caer 9 asignaturas en segundo de la ESO. O sea, que se dice pronto, ¿eh? Entonces, claro, no voy bien académicamente. Mis padres están mosqueados en casa, mis amigos no me quieren. Y claro, pienso que el que está roto soy yo. Entonces yo me considero que tengo un problema ahí grande. Sí que es verdad que ahí voy tirando y salgo del paso. Lo pasé muy mal y avancé. Pero el momento crudo realmente fue con la muerte de mi padre. Porque yo tenía una identidad, tenía una máscara, vamos a utilizar esto, en el que yo era el niño bueno, el niño sociable, el niño que se relacionaba, todo esto, ¿no? Claro, cuando de repente fallece mi padre, que era mi referente, que era la persona que yo más admiraba, no era consciente de ello, me di cuenta después, con el batacazo que me llevé, en ese momento me viene una pregunta y es, ¿quién coño soy, no? Porque cuando uno está mal en un área, empieza a estar mal en todas. O sea, empiezo a estar mal evidentemente con la familia, porque la familia está rota. Mi abuelo falleció un mes antes que mi padre, o sea, imagínate el panorama familiar. Entonces, cuando fallecen ellos dos, fallecen dos referentes masculinos míos, de repente, claro, mi familia está bastante estructurada, implican problemas en pareja, laboralmente monto una empresa con 50.000 euros de deuda. Claro, la situación se vuelve insostenible. ¿Y por qué? Porque en realidad yo tenía una máscara, que esa máscara era el que intentaba solucionar todos los problemas, sin darme cuenta que esa versión de Vicent no era capaz de solucionar esos problemas. No era capaz, no tenía las herramientas. Nunca conseguirás mayores resultados que tus capacidades. Entonces yo me di cuenta que ahí algo estaba fallando. Entonces, pues hice lo que te estaba diciendo. Toqué la puerta, pedí ayuda y empezaron a cuestionarme realmente quién era Vicent, quién es esta identidad. Entonces empecé a tomar decisiones. Empecé a tomar decisiones que fueron, pues eso, desleales al Vicente el bueno, Vicente el dócil, Vicente el amable. Claro, por ejemplo, mi familia, toda una familia, son todos funcionarios. Espectacular, admirable y respetable. Pero yo no conecto con eso. Entonces, de repente, que yo tome decisiones que van en otra línea, claro, da mucho miedo, genera muchísima tensión. Pero con ayuda y con apoyo y con otro tipo de referentes, empiezo a tomar decisiones que me hacen quitarme una máscara y me hacen, cuidado, colocarme otra. Desde ese momento le encuentro vicio a esto. Porque en cada situación de crisis me pregunto, ¿esta es la identidad que me está apoyando en todo esto? Y cuestiono absolutamente todas las bases, siempre con muchísimo miedo, porque un cambio interno genera un cambio externo, pero es que al final yo estoy comprometido con mi felicidad, tío, estoy muy comprometido con mi felicidad. Entonces me di cuenta del poder que tienen las máscaras, ¿no? Que al final Ángel Martín lo habla de voces, yo lo hablo mucho con personajes, al final date cuenta que lo que está representando es un personaje y que ninguno es real, así que no le cojas demasiado cariño, a veces no te está ayudando esa identidad. Perfecte, Vicent. Avui t'has despullat, eh? Tu preguntes, jo contesto. Mi compromiso sempre és abrir el canal. Perquè possiblement, igual els nostres viewers, a voltes és més fàcil arribar a allò que estan sentint a través de l'empatia. Sentir, jo també he passat el que està passant. Y sigo, y sigo. Es decir, es un proceso. I que una figura com tu, potent, carismàtic, que estàs davant de les càmeres, que tens un somriure perpetu, veure que continua en aquests estats i que ha d'estar preparat i que dia a dia s'entrena per intentar pal·liar i quan vinga esmorteir, amortiguar en castellà, l'impacte que pot vindre d'aquest estat. Es que, tío, actuamos como si la vida no fuera a acabar. Actuamos como si los dramas no hubieran a venir. Y van a llegar. Evidentemente van a llegar. O sea, lo único seguro es el cambio. Entonces, si sabes que todo va a cambiar más temprano que tarde, ¿por qué no empezamos a prepararnos? Evidentemente va a haber la muerte de algún familiar, evidentemente va a haber la pérdida de un estatus, de una situación. Va a pasar. Entonces, y evidentemente cuando pase dolerá. Pero si tú estás preparado para esa situación, va a ser mucho más llevadera que si en tu vida te has parado a mirar y a preguntarte, ¿estoy preparado para esto? ¿Estoy preparado para esto? Yo quiero que me pille preparado. Vicent Ginés, la frase final per resumir i que demà els nostres alborallers i alboralleres
s'alcen, se desperten y pensen en el tema, ¿quién ha de ser? Se me ocurren dos. ¿Vale? La primera es, ¡drógate! ¿Vale? Pero con drogas sanas, ¿vale? Con dosis, dopamina, oxitocina, serotonina, endorfinas. No nos metamos en otras historias. Por favor. No nos metamos en otras historias que subir de realmente lo que llevas dentro. Y bromas aparte. Para mí la frase que resumiría esto es, no eres quien crees que eres. Ahí lo dejo. No eres quien crees que eres. Quarta sessió, depressió, ens veiem en la cinquena. Moltíssimes gràcies als que heu estat en Instagram, moltíssimes gràcies als que ens veieu ara des de YouTube. És un plaer poder sumar un granet de sorra més en este gran món de la salut mental i estar al costat d'un gran professional com és Vicent Ginés. Moltíssimes gràcies, ens veiem a la pròxima! Por favor, Adeu!